Queremos hablar de un tema que yo creo que es de suma importancia. Entonces, es acerca del estigma de la salud mental dentro de nuestra familia, ¿verdad? Como un hombre que fue tan usado grandemente por Dios pudo pasar por eso. Y cómo es de que, ¿por qué nosotros tenemos esta ideología? Y como te digo, pasa mucho en las iglesias hispanas. Y yo creo que es porque hay una fascinación con lo emocional. Bienvenidos a Offbeat Podcast. Hoy les traemos un episodio en español y sabemos que ya tenemos mucho tiempo sin estar con ustedes, no solamente con los de la habla hispana, pero aún también con los de la habla inglés. Ya tenemos como 2-3 semanas y como pueden ver a través de las cámaras, remodelamos un poco aquí el estudio. Gracias a mi esposa por la inspiración. No fue muy trabajoso, gracias a Dios, pero aquí estamos con ustedes y hoy les traemos un mensaje. Queremos hablar de un tema que yo creo que es de suma importancia. Entonces, es acerca del estigma de la salud mental. Y para muchos que tal vez han escuchado o han visto ciertos clips o aún un episodio que yo solté en los principios de enero, fue acerca de un tema muy cerca que de la salud mental y una situación que sucedió dentro de nuestra familia, ¿verdad? Un primo hermano mío en la ciudad de ahí de Las Vegas, él se quitó su vida a la temprana edad de 30 años. Y la verdad que fue una situación que aún hasta hoy en día está impactando mucho a nuestra familia. Mis oraciones, mis pensamientos, está ahí con mi tía, con mi primo. Y yo sé que Dios está haciendo algo especial en sus vidas, pero de todos modos, yo sé que es una situación muy dolorosa. Entonces, nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes y por eso también queremos traer este tema para la comunidad hispana. Y conmigo me acompaña nuestra amiga y también nuestra entrenadora fitness. Bienvenida, Angie. Muchas gracias, es un placer volver a estar con ustedes. Angie va a traer el sabor colombiano. Bueno, vamos a tratar. Vamos a quebrar el hielo un poco. Okay. Vamos a terminar el debate aquí, ¿ok? ¿Quién tiene la mejor comida? ¿Mexicanos o colombianos? Para mí esto es súper difícil porque pues yo vengo de sangre colombiana, pero me crié aquí en el Inland Empire, que es casi 100% mexicano. Sí. Entonces me crié con mucha cultura también mexicana y la comida mexicana es una de mis comidas favoritas. Yeah. Es deliciosísima. Yeah. Y tienen bastantes platillos, tienen mariscos, it's just, somos bien creativos. Sí. Aunque algunas de las cosas son como, lo mismo. Repetidas, sí, como el burrito, el taco. Exactly. Es nomás una tortilla más diferente. Es una presentación diferente. Exacto, pero no, sí. Y la verdad es que me encanta. No he probado todos los platillos colombianos, pero sí, como las empanadas que hacen ustedes con tu mamá, me encantan. Esas, una docena yo me como en una sentada. Wow. Deliciosos. Pero otros platillos que sí he probado, digo, como que hace falta sazón. No sé, es quizás el chile. Es que Y es que el mexicano sí, o sea, todo para todo. Chile a mordida, chiles fritos, chiles, asados, o sea, cebolla. O sea, nosotros nos encanta el sazón, pues. Entonces, bueno. Pero bueno, ahí se terminó el debate. Ya lo escucharon. No se crea. No, sí. Lo que sí pudiera decir es que de la gastronomía colombiana, yo creo que las sopas y los caldos, nadie le gana. Las sopas de colombianas. Y los caldos. Ok. Sí. So ahí es donde está el debate.
Porque yo la verdad, no, sí, es que... Para mí son tied. Okay. Son un empate porque son muy deliciosos. ¿Has probado como los caldos siete mares? Obvio. Yeah. Okay, Todo mexicano he probado. Yeah. Todo. Los caldos de camarón. Yeah. I don't know. Y luego, mira, no hay nada como un caldo, para todos los que me escuchan allá de México, saben que no hay como no sé qué es, yo creo que es el pollo, pero no hay nada como un caldo de pollo hecho allá en México. No sé, yo no sé si es que el pollo, yo creo, ahí está recién cortado, degollado y vámonos a la olla, pero es algo delicioso. Pero bueno, ahí bueno, entonces sigue el debate. Pero no, las dos culturas tenemos comidas bien deliciosas y las dos culturas compartimos, yo creo, algo muy similar, que es el estigma de la salud mental. Ya. Yo creo que en toda la cultura hispana, latina, Sí. es como un tabú en la cultura hispana. No se escucha mucho sobre la salud mental. Siempre se escucha tengo diabetes o tengo alta presión o no camines descalza porque te vas a enfermar. Sí. Ajá. No, sí, la verdad que, bueno, y ahorita pues vamos a ir sobre algunas preguntas, pero es algo de gran importancia, que es algo que yo estoy bien apasionado, no solamente por la situación que sucedió recientemente con mi primo hermano, ¿verdad? Fue algo muy triste y pues él perdió su batalla a la salud mental. Él estaba sufriendo mucho en silencio y esa es la clave, que él estaba sufriendo en silencio. Y yo creo que, pues claro, no solamente como hombre, pero yo creo que también lo cultural, yo creo que también tuvo que ver. No estoy diciendo que esa fue la razón, pero yo creo que sí son factores, ¿verdad? De por qué a veces el hispano, claro, hombre tanto como mujer, a veces es difícil abrirnos y poner atención en esa área. Como dices tú, o sea, hay áreas donde ponemos atención, dolores de cabeza, la gripa, o sea, como dices, a veces cuando padecen de diabetes, alta colesterol y todo eso, o sea, buscan buscan remedios para bajar de peso aún, ¿verdad? Pero cuando se viene a la salud mental, sí, o sea, es como, ¿qué piensas tú que es ignorancia o falta tal vez de entendimiento o tal vez... Yo creo como cultura hispana, yo creo que los hispanos han pasado mucho dolor. Entonces yo creo que a través de ese dolor nos hemos endurecido y entonces es como de que, no, pero todo está bien, pero... Sí. Y creo que como cultura somos muy echados para adelante, como que, tenemos como esa perseverancia. Y pues nosotros aquí, los que somos nacidos aquí, criados aquí, quizás tenemos una perspectiva muy diferente, pero también tenemos que entenderlos a ellos porque ellos nacieron y se criaron en un lugar completamente diferente a nosotros. Claro. Y la cultura es más dura, quizás han sobrevivido guerras. Como mis papás, por ejemplo, ellos vivieron en Colombia durante el tiempo en Colombia cuando el narcotráfico fue muy fuerte, hubo mucha violencia. Entonces, ellos vienen de eso como sociedad y creo que se han endurecido. Sí, claro. Es como a veces yo pienso, a veces yo me voy en mi propio viaje a veces y yo pienso cuando estoy reflejando cosas a solas, ¿verdad? Y una de las cosas que me gusta reflejar es de que, y aún una vez estaba platicando con mi esposa y dije, man, ¿cómo uno de niño, cómo se puede adaptar bien fácil? Uno de niño se adapta y es porque es todo lo que uno conoce. Y pues claro, en esa atmósfera, en esa cultura donde uno esté creciendo, o sea, todo es normal. Uno a veces no sabe de que, estaba padeciendo tal vez de hambre hasta que ya luego uno crece o lo pones en una atmósfera diferente, ¿verdad? A veces uno no entiende lo que uno está viendo en su vida es
es trama. Y no, Ya, a veces no entiende, a veces nomás uno piensa, pues es parte. Claro, las emociones, todo eso está presente y lo estamos sintiendo, ya, pero a la misma vez, porque es todo lo que conocemos, se nos hace normal y podemos adaptarnos a lo normal. ya. Yo creo como hijos de hispanos quizás es muy normal suprimir Sí, las como, emociones. ya, como dices, como Suppress. suppress, detener, pues, guardar dentro. Ya, Ya, o sea, no demostrar que algo te está molestando sí, o cuando estás llorando, digamos como niños, hey, ya cállate, deja de llorar, no, no sí, llores, sí, you sí, know? Entonces, desde chiquitos nos van entrenando a no demostrar emoción y todo claro. eso lo vamos guardando y eso puede tener efectos psicológicos muy graves. Ya, y es lo que me gustaría un poco hablar acerca de eso y pues vamos a ir por una serie de diferentes preguntas, Okay. así para poder contestarlas y yo creo eso fue una de las más grandes. La primera fue, ¿por qué tanto eso, el estigma, verdad, de dentro de la comunidad hispana? Y yo creo que sí, o sea, lo que acabamos de tocar es, claro, donde uno crece, como aún en México, yo me acuerdo visitando mucho México de niño, aún de adolescente, as a teenager, Ya, me acuerdo estando viviendo allá en México y la verdad que en esa atmósfera, en esa cultura, o sea, you have to have tough skin. Tienes que tener el cuero duro, o sea, ya, tienes que la tener piel la piel dura, gruesa. y o sea, tienes que tener porque, un buen ejemplo general, como el bullying, ¿verdad? El bullying allá, Es vamos a decir, normal. en diferentes culturas, es normal, Ya, exacto, o sea, el dar carrilla, el, el este, sarcasmo. sí, el sarcasmo, los Ya, chistes, exactly. los golpes a Los veces, apodos. los apodos, ándale, sí, o sea, todo eso y pues sí, o sea, aunque nos moleste, pero por la atmósfera, la cultura en la cual estamos, pues una de dos, nos aislamos de los amigos, Ya, ¿quién como niño quiere aislarse de sus amigos? no, Nadie, ¿no? O sea, todos tenemos ese deseo de ser aceptados, eso, ¿verdad? ya. De ser parte. Entonces, una de dos, nos aislamos o dijimos, bueno, pues ya que ese es el apodo que me dieron, no me gusta. Y así igual así ya con el tiempo te y, y identificas. te identificas y luego tú mismo te haces carrilludo, o sea, tú mismo te... Ya, Y a mí me encanta la carrilla, o sea, ya, yo creo que a todos. los que me conocen a mí y Ya, no saben y mi familia y todo, a mí me gusta un buen chiste, me gusta la carrilla, me gusta ya. llevarme con mis primos, mis amigos y todo eso, pero es un ejemplo a veces de como por ejemplo ahora los que crecimos aquí en la cultura americana, Ya, el bullying puede verse un poco mucho más diferente es muy diferente. porque hay diferentes culturas, Ya, ¿verdad? Dentro de aquí de los Estados Unidos hay diferentes clases, ya, hay a veces dependiendo de donde uno va, hay los ricos, ya. hay los de media clase, y luego hay los pobres, ¿verdad? Y si uno creció, un poco más pobre que de los demás, uno puede experimentar ese tipo de bullying, También, sí. Ujú, emocional y puede afectar a uno diferente, claro, ¿verdad? sí. Entonces, eso yo creo que es una buena explicación, de a veces por qué la cultura hispana, a veces lo que es la salud mental, lo que es poner atención a esas áreas no es de tanta importancia, porque muchos de nuestros padres pues vinieron de esos países donde había solamente una cultura, se puede decir. Ya. Y esa era la cultura. That was the environment that they grew up Y es in. todo lo que ellos saben y conocen. O Yeah, sea, no yeah, saben nada más. Y pues yo creo que nuestros papás trataron de hacer mejor de lo que fueron sus papás, claro. pero, o sea, estamos cargando con cosas generacionales que son Sí, demasiadamente pesadas y entonces obviamente también nos afecta a nosotros, aunque sí, quizás nosotros, yo me crié acá, tengo una cultura también muy americana, yeah. pero aún me afectó mucho mi crianza en mi salud mental. Sí, Ya. sí, claro. Sí, es que como uno puede tratar con los hijos en cierta cultura,
tal vez funcione, yo siempre reflejo y yo pienso de mi familia, mi abuelita se me hace que tuvieron 11. Oh my God. 11, mi abuelo y mi That's a lot. abuelita, ya, so yo tengo muchos tíos y muchas tías. Entonces, no sé cómo le How? hicieron, you know? How? Pero la cultura allá en México, pues, se prestaba, se prestaba y pues, claro, estando entre ellos mismos, fue algo muy saludable. O sea, no solamente lo malo, pero aún lo bueno es de que todos se criaron juntos, Yeah. pues, Es algo muy bonito, me es algo imagino. bonito, Yeah. exacto, y yo creo que cosas así son, parte de cómo ellos se mantenían su salud mental sano, se puede Sí, decir. Porque sí. yo creo que eso es y podemos tocar ahorita un poco de eso, pero yo creo que teniendo comunidad, familia, Es que es comunidad, muy es importante. de gran importancia. Es muy, muy importante y pues me imagino, yo siempre me quise, porque mis papás llegaron acá de Colombia hace mucho tiempo. Ellos migraron acá y yo no tenía familia acá. De parte de mis papás éramos los únicos, o sea, yo no tenía Oh, tíos, yeah. primos, nada acá. Sí, Y yo miraba que todos mis amigos de la escuela, like, oh, voy a ir este fin con mis primos y hay algo tan sí, bonito que se ve entre como la familia cuando hay primos y sí, primas y tíos y yo no tenía eso. Y yo le decía a mi mamá, mamá, pero porque yo no tengo primos, porque yo sí. no tengo tíos ni tías y yo era algo que deseaba tanto y pues cuando iba a Colombia, que no era muy frecuente, cuando visitaba Colombia podía ver like, la cercanía que había entre mis tíos, mis tías, mis Sí. primos. Y sí, me imagino que es algo muy lindo. Sí, es algo lindísimo y eso es algo bueno que la verdad muchas culturas hispanas tenemos, de que sí, o sea, Ya, familia sí es bien importante para muchos y la verdad que puedes durar meses, años sin ver a un familiar y al momento que se ven ya, es, man, risas, sonrisas, a mí me encanta estar alrededor de mi familia, la verdad, pero de todos modos, a veces el estigma de la salud mental es algo que se sufre mucho, es ya, algo que no se habla. Y aún estando en esas atmósferas, en esas ya. Esa culturas, cercanía, esa cercanía ya. se puede, Aún no se habla. aún no se habla, Ya, no se habla, y yo pienso mucho como en mí, pienso mucho como en mi primo, que, mi primo siendo de la misma familia, ya, pero ¿qué fue lo que lo llevó a él a sentirse que él no se podía abrir, que no era suficientemente hombre para poder abrirse y hablar de lo que realmente estaba sintiendo? ya. Aún yo hablo mucho en el episodio donde me abro acerca de la situación que pasó. Tuvimos la oportunidad de leer la carta que él dejó y fue algo muy triste porque estuvo expresando sus sentimientos, los sentimientos verdaderos que él sentía. Y yo creo que a veces ese es el problema, que a veces queremos abrir nuestros sentimientos verdaderos, queremos ser reales, queremos ser vulnerables con alguien, abrirnos, pero muchas veces en la cultura hispana somos recibidos a veces con lo que a veces es bueno y chistoso, pero a veces en esas situaciones como con la Ya, carrilla. Like, ya. hey, estoy triste. Ah, Qué es lo, tristeza tienes, sí. que tú O ni conoces la tú de qué tristeza. tienes que estar Sí, triste. O like cuando dicen, oh, quizás si dices, oh, estoy deprimido o estoy cansado. ¿Tú qué vas a estar cansado? Yo sí, soy el que debo estar sí, cansado, sí, yo sí. soy el que trabaja. O sea, todo lo que a veces los niños les dicen a los papás, como que me siento así. Ay, ¿usted qué se va a Sí, sentir así si usted no tiene nada por qué sí, preocuparse? sí, sí, qué responsabilidades tienes, Exactamente, como que los ya, niños tampoco no ya, tienen el derecho de sentir o tener emociones. ya. Y yo creo que estando aquí en esta cultura o en cualquier cultura, yo creo que ahí es donde empezamos a empacar y a guardar y a Ya, cerrarnos, porque muchas veces las emociones que sentimos, una cosa que yo he aprendido, que las emociones que sentimos no es tanto que ese va a ser la situación final. So, vamos a decir, por ejemplo,
hey, estoy triste. Ok, pues ya por el resto de tu vida vas a estar triste. No, sino que en ese momento estás sintiendo una emoción. Right. Y a veces, como niños es donde estamos más abiertos, es donde somos más Sí. vulnerables, es donde estamos tratando y buscando y formando nuestra identidad. Yeah. Entonces, mentalmente, hey, me siento triste. So, en vez de ser recibido con, ok, pues, ¿por qué te sientes triste? ¿Qué es lo que pasa? Yeah. Platícame. Exactamente. Entonces ahí tenemos la oportunidad de desarrollar y poder Yeah. empezar a descubrir, bueno, pues, ¿por qué estoy triste? ¿Qué soluciones hay? Pero, como muchos lo saben, en vez de estar recibido con, ay, mijo, ¿qué pasa? Yeah. No, like, qué tristeza, cállate, qué triste vas a estar, ya, O sea, si te pones a pensar realmente, digamos, tú en cuándo Sí, pudiste haberle dicho a tu mamá o tu papá o yo misma, sí, hey, papá, me siento triste y que ellos, ay, mija, ¿por qué te...? sí, Nunca, o sea, sí, sí, nunca, no, que no, ellos, ya, ay, triste tú, triste yo, mijo. O sea, en la sí. cultura colombiana es igual. Yeah, no, sí, sí. Yo creo que, y yo creo que mucho es por la dureza de la cultura en la cual Ya, ellos crecieron. Y la verdad que es algo bien admirable. Yo quiero decir eso porque a veces hablamos de las estigmas y todo, y yo creo que yo sé que es un tema bien difícil a veces de hablar ya, porque no es la intención de querer poner abajo nuestros padres, nuestros ya, familiares. No, no es con la intención de hacer eso. Pero porque una cosa que sí puedo decir es de que ya es muy admirable, la verdad, cómo nuestros padres pudieron, muchos de ellos, como se dice en inglés, like, they were able to put their head down and just work. work, Pudieron poner sus ya, cabezas abajo o altas, pero le echaban ganas. O sea, sí, al trabajo, boom, le ponían. Y la verdad que poniendo aún ya, sus propias emociones a un lado, sus propios sueños a un lado, porque muchos de ellos pues sí llegaron a este país, ya. sin saber qué es lo que iba a pasar. Y es lo que por eso dije al principio que, o sea, tienen una perseverancia que Sí, es, o sea, impresionante. la Y verdad la sí. verdad, si prestas atención, nosotros tenemos esa misma perseverancia. Ujú. Quizás eh, lo presentamos en diferente forma porque nos dedicamos quizás a diferentes trabajos. Obviamente porque el objetivo de ellos llegar a este país es darnos un futuro mejor y lo Sí, lograron. claro. Y lo lograron. O La sea, verdad que nosotros sí. vivimos vidas mejores Sí, por el trabajo de ellos. Y es que es como yo dije, la cultura hispana tiene una característica que sí. son muy echados para adelante, son Ya. perseverantes, no se dan por vencidos, son súper trabajadores y yo creo que aún como americanos todavía tenemos esa cultura y tenemos esa Sí, característica que se nos fue enseñada por parte de nuestros sí. papás. Sí, o sea, entendemos de que nada va a ser regalado. Ya, Todo va a ser con trabajo, con esfuerzo, aún el factor de respeto, porque a veces también eso es algo bien lindo que se nos enseñó. O sea, no importa como yo me acuerdo una cosa, se me viene a la mente, no importa qué era lo que pasaba en el carro, no importa qué era lo que pasó en la casa, si íbamos de visita a un lado, a tu tío, tu tía, cualquier, hey, no importa qué pasó, cuando tú llegas a esa casa, tú saluda ya. Y a todos. a todos, y eso la verdad me encanta, y eso es algo Ya, que aún yo hasta hoy en día, ya, yo le trato de enseñar eso a mis hijos, like, hey, vamos a llegar, no es nuestra casa, ya. pórtense bien y saluden, Ya, you yo know. creo que algo que me acuerdo siempre que yo admiro bastante de mi papá es que mi papá, él nunca nos dio excusas. O Ujú, sea, yo cuando fui pequeña no era consciente quizás de lo pobre que vivíamos aquí en Estados Unidos porque mi papá nunca se quejó del dinero. O ándale, sea, mi ya, papá era como de que yo le decía, papi, yo necesito tan cosas. Y cuando vas al colegio te dan como una lista o necesitas un cuaderno de esto, un folder de esto. ujú, Y siempre cuando inicias año y yo le decía, pa, yo necesito esto para tal fecha.
Sí. Y él me decía, en su forma muy colombiana, como es él, me decía, bueno, China, ok, ¿necesitas eso? ¿Me puedes esperar para el miércoles? Y yo le decía, pues sí, está bien. Y Yeah. luego al rato, ¿qué hubo, parce? ¿Usted tiene algún trabajo? Porque la China vea que necesita algo, estas cositas para el Yeah. colegio y o sea, iba y buscaba cómo ganar más para, Sí. y nunca me dijo, no, es que no tengo plata, es Yeah. que no tengo dinero. Sí, Y eso sí. yo lo admiro mucho porque él como que tomó esa responsabilidad de que yo Ándale. soy tu papá y yo voy a proveer y me las voy a buscar como sea. Sí. Y no me sentí como de que, como que era mi carga, ¿sí? Ándale. Y, Sí. y ahora yo siempre pienso en mi papá, ahora que somos gente que pues obviamente tenemos nuestros propios negocios y eso, yo siempre Sí. pienso en mi papá, digo, ok, no Yeah. excusas, trabaja, Yeah. Yeah. búscate, No, sí, sí, son cosas que podemos aprender igual, Mi papá, claro, mis papás fueron un poco diferentes, ellos sí nos dejaban saber, pues, ¿qué piensas? ¿Que el dinero crece en los árboles o qué? Pero la verdad que yo nunca lo resiento por ese factor, nunca, Yeah, porque la verdad que sí, nos enseñó a trabajar, yeah, Yo me acuerdo que yo y mi hermano nos cansamos de estar, pidiéndoles por zapatos, yeah, les pedíamos por cortes de pelo, porque en yeah. esta cultura, esa es una gran diferencia. En México, puedes andar todo greñudo ¿En serio? yo a veces ni me cortaba el pelo cuando yo viví en México. A veces ni me cortaba el pelo por meses, o, Wow. o el corte de pelo que teníamos era sencillo, o sea, Yeah, no nos importaba porque siempre andábamos en cachucha o en yeah. sombrero, Oh, So, no okay. nos importaba. Pero aquí en los Estados Unidos, o sea, la cultura es muy diferente. Yeah. Entonces aquí sí, o sea, no, aquí nos decían los Jackson Fives, Oh Jackson Fives, my afros, God, los ¿en afros. serio? Porque ya, a veces sí durábamos meses sin nuestro corte de pelo. Y entonces, yo y mi hermano nos cansamos de andar pidiendo y todo eso. Pero mi hermano, por ejemplo, él agarró su primer trabajo, se me hace que en un restaurante a los 13 años. A los 13 años él lo hizo de una manera, los que son hispanos saben cómo agarrar trabajos, con Sí. papeles o sin papeles. Son Y los que, los que están escuchando saben, no les tengo que decir cómo él agarró su trabajo, pero él agarró sí. su Yeah. trabajo. Y sí, agarraba su dinero semanales, y él ya empezaba a cortarse el pelo. A veces, me bendecía y me ayudaba con el mío. Pero yo ahí también le dije, ¿sabes qué? Y uno le Yeah. busca formas de cómo empezar a ganarse el dinero y todo eso. Entonces son cosas que no reemplazan o sea, no, we can't, I would never give them up. No lo reemplazaría por nada. Yeah. Son lecciones de De la la vida. vida que nuestros padres en su forma nos Yeah. enseñaron, pero las partes emocionales es donde nos Exactamente. desconectamos mucho como cultura. Y yo creo que también como en eso mismo de que, vamos a trabajar, yo creo que ellos mismos fueron negligentes con sus propias emociones. Sí, Como que cansancio, ¿qué es cansancio? No, trabajo, 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 sí, trabajo. O tristeza, ¿qué depresión? No, trabajo, trabajo, trabajo. ya, Y yo creo que eso puede tener consecuencias. sí, Sí, y por eso hay ahora bases científicas que demuestran la gente que tienen problemas de alta presión, es por el estrés, sí. porque no saben cómo, ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra, pero no saben cómo ¿Cómo, soltar cómo balancear, soltar? ya las emociones o cómo se sienten. Y también, por ejemplo, están sacando también bases científicas y estudios científicos que los problemas de estómago pueden ser Ya, relacionados a falta de perdón, ya, sí, todas sí. esas cosas. Entonces yo creo que suprimir, creo que es la palabra correcta, I know, suppression, no sé cómo yeah, decirlo en español, pero em, guardarte todas esas emociones claro. negativas dentro de tu cuerpo ahora se demuestra
se está demostrando en cosas físicas. Claro, Ajá. ya. No, y la verdad que sí, o sea, y es una de las cosas que el otro día yo escuché esto, y voy a tratar de decirlo en español, pero estaban diciendo, era acerca, la persona estaba hablando acerca del grieving. Ya. ¿Cómo se dice Duelo. ándale, el duelo? Duelo. El duelo. Estaba hablando acerca de duelo, cuando uno pierde un familiar, pierde a Ya. alguien, ¿verdad? El duelo. Entonces, estaba diciendo que una cosa que él aprendió, que fue que cuando él perdió a alguien bien importante en su vida, una de las cosas que todo lo que él sabía era cómo guardar sus emociones y trabajar. Y él Wow. trabajó. Y él decía que él se trataba de ocupar en todo lo que él podía y que de repente cuando 2, 3 años después, cuando ya estaba más tranquilo y todo, dijo que vino duelo y boom, pa, 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 le tocó la puerta. Ya. Y él dijo, porque el duelo nunca se va a ir. El duelo es tan paciente, te espera y en el momento menos esperado viene y toca tu puerta. Ya. Y yo creo que todas las emociones son de esa misma manera. Ya. Y yo creo que muchos de nuestros padres, muchos de ellos, muchos de nuestros familiares, ahora ya en la edad más, en la edad que ellos, muchos de ellos están ahora, muchos que están en sus 40, 50, 60, ahora ya que tienen sus vidas un poco más lentas, se Ya. puede decir, ya hacen O más menos, estables. más estables, menos. Muchos de ellos ahora están siendo visitados por muchas de esas emociones que Ya. ellos guardaron por muchos años. Yo, por ejemplo, yo he hablado, y ojalá que no se ofendan, estoy hablando, pero yo con mi tía, cuando todo había sucedido con mi primo, pudimos platicar mucho, y no acerca de mi primo, nomás de sus vidas. Y Ya. fue muy interesante cómo mi tía empezó a hablar y me encantó lo que ella estaba diciendo y dijo, man, ¿sabes qué? Yo nunca entendí a tu mamá como la entiendo ahora ya, porque yo creo que todos nosotros, guardamos todas estas emociones, todas las cosas que nos habían sucedido de niños, de adolescentes, y la verdad que nunca tratamos con ellas. Y hasta ahora yo estoy viendo cómo todo eso me afectó. Y ella dio un ejemplo de cómo cuando ella era niña, a veces ellos tenían que rendir toda la comida, o a veces cuando Wow. agarraban comida de más, cómo su mamá se enojaba, su mamá se enojaba porque decía, ¿por qué agarraste eso? Y les pegaban, o sea, porque Ya. ellos en el pánico, tal vez como en la cultura, hey, si agarrabas más comida, tal vez significaba que alguien no iba a comer después. Exacto. Ya. Entonces ella dijo, y yo nunca pensé cómo eso me afectó hasta que ya luego yo de mamá, yo a mis hijos les cocinaba y les cocinaba un montón de comida. Y hasta que un día mis hijos me dijeron, oye, ¿por qué cocinas tanto? O sea, ¿tú nos quieres engordar o qué? ¿Nos quieres Ya. matar? Y ella dijo, no, pues es que, y que empezó a reflejar y dijo, la verdad, oye, de veras, ¿por qué hago eso? Y a Ya. veces es porque hay emociones que nos recuerdan de algo y a veces no queremos que nuestros hijos Ya. padezcan de eso o que sientan eso que sentimos nosotros. Y en vez de hablarlo, trabajarlo, ver la razón, llegar a la raíz de esa situación o de esa emoción, o sea, lo reemplazamos con más trabajo, Ya. con más quehaceres, ¿verdad? Sí, sí, y yo creo que primero la cultura hispana para poder sobresalir de esto, primero tenemos que salir de la negación, de que esto no Sí. existe, que las emociones no importan, que suprimir las emociones no tiene efecto. Ujú. Todo tiene cause and effect. Todo en esta vida hay una Sí. causa y hay un efecto Yeah. y todo. Entonces, todo lo que nosotros guardamos algún día, como tú estabas diciendo, lo Ujú. del duelo, que es muy paciente, esas cosas van a salir. Y Sí. por eso a veces vemos a personas que viven como trastornados, viven como que hay personas que pasan una relación abusa y nunca vuelven a casarse.
Ándale, sí, porque se quedan ahí. sí, Y en la cultura hispana, la verdad, no he visto muchos recursos para que nos ayuden o nos enseñen. Quizás ahora sí, porque ahora las redes sociales se puede claro, encontrar literalmente de sí, todo, pero, o sea, primero tenemos que salir de esa negación y dejar de ser negligentes con nuestras propias emociones, dejar yeah, sentir. Yo creo que a veces entre las culturas hispanas la gente ha recibido tanto dolor y a veces tanto abuso que prefieren no sentir. Es como que sí, se adormecen, como que exacto, no quiero sentir, entonces voy a negar todo, like, sí. voy a cegarme. Ya, o a veces sentimos de qué sirve, de qué sirve abrirnos o de hablar de esa situación, porque tal vez de la cultura que venimos, no venimos de un apoyo, o sea, no Ya, tenemos ese apoyo emocional muchas veces, porque la verdad es algo, porque la verdad ahí es donde entra que sí es algo cultural, you know? yeah, and it's crazy porque en la cultura hispana, por ejemplo, se pueden ayudar financieramente. Oh, que tanta necesita tal Sí, dinero para comprar esto, y sí, oh, sí, que sí, el primo necesita esto, ok, apoyémoslo. Pero sí, si un primo viene y te dice, oye, me estoy sintiendo así, o me causa rabia esto, o hasta con un, hey, cuando dijiste esto, a mí me dolió o me sí, lastimó. yeah, Eso no se, en la cultura yeah. hispana no, Casi no se escucha, no, no. no, Y yo creo ah, que también un factor bien importante que yo creo tenemos que tocar sin, o sea, no podemos tocar eso sin también tocar esto. Y yo creo que es algo que we have to address it, tenemos que dirigirlo. Y yo creo ajá, que a veces porque en la cultura hispana, y no solo en la cultura hispana, pero aquí hablando de la cultura hispana, también es difícil abrirse porque también, la verdad, vamos a ser sinceros, a veces somos bien chismosos. Nos encanta el chisme, oh my God, sí, ¿verdad? Nos yeah, encanta el chisme y a veces eso es bien, aún a los hombres, no solamente las mujeres, los hombres también. Ayer, chistoso, man, ayer miré un video y era un guy que sigo. Este guy, he's funny, man, es bien chistoso. Él saca muchas cosas así de hispanos, yeah, como los ajá, papás hispanos, y él dijo, era como los papás hispanos, cuando los papás hispanos se ponen en el chisme, y como es bien diferente, como con la comadre, ay, comadre, a que no sabe qué, dicen, yeah. pero el hombre, hey, hey, ¿cómo estamos? No, ¿escuchaste de este sobrino de, No, pues ya lo agarraron y así, sí, and I'm like, Oh man, my es bien God. Y en cierto. esa forma, como lo hiciste ahorita, like, no suena como chisme. No, ya. O sea, O sea, no, suena muy we're just catching casual. up. Ya. Hey, nomás es conversación. Pero, y yo creo que, mire, y- y yo entiendo en cuando nos juntamos en las fiestas, Yeah, cuando nos juntamos, a las comidas y todo eso. Yo sé, a veces, cuando la familia es muy cercana, yeah, yo sé que a veces es difícil, pero yo creo que es algo que sí, we have to address it. Tenemos que yeah. dirigirnos hacia eso porque tal vez, muchas veces, eso sea el factor por qué a veces La personas gente no no se, se abre. no se abre, you know? Yeah, y yo creo que el chismoreo viene de un lugar de juzgamiento. Yeah, So, o sea, chismoseamos porque estamos juzgando. sí, O sea, sí, y yo creo, pues, ¿a quién le gusta sentirse juzgado? Like, yeah, a nadie le va a gustar. Entonces, por eso no hay un plataforma abierto, un espacio seguro, un sí, espacio cómodo para poder abrirnos, yeah. aún entre nuestras propias familias. Sí, sí. Y Yeah. yo creo que a veces por eso muchos aun cuando encuentran los recursos, yo creo que como muchos de nosotros, como aún tú Yeah. y aún yo, mi esposa, podemos entender, ya que hemos pasado por terapias Yeah. y consejería, um, que nos abrimos pues a esas cosas, pero aún después de encontrar esas cosas, yo creo por eso muchos sufren en realmente sanar completamente. Yeah, man, yo hablo con tanta gente y yo
a todo el mundo le digo, o sea, mi deseo para todo el mundo es que Sí. hagan terapia, Yeah. que reciben alguna asesoría. Like, Sí. para mí es un deseo que yo digo, man, si todo el mundo buscara la asesoría y recibiera la asesoría que necesita, o Sí. sea, fuéramos seres humanos muy saludables y Ujú. funcionaríamos mejor y nos podríamos relacionar con el uno y el otro mucho mejor. Claro. You Y yo know? creo que ahí es donde entra la parte donde es que sí es la educación. So, soy estudiante de psicología, estoy en la universidad y estudio psicología y sí, la educación es tan importante porque como te dije, ahora están sacando estudios científicos que demuestran cómo tu estado emocional puede afectar tus hormonas, puede afectar tu biología, Ujú. puede causarte diabetes, porque la insulina Ah, es también una hormona y si tienes problemas emocionales, pues está afectando tus niveles de insulina. O sea, hay wow. tantas cosas que yo estoy aprendiendo ahorita en el colegio y yo digo, falta mucha educación, Sí. falta demasiada educación primeramente con la biología. O sea, Ujú. cómo nos afecta estar súper estresados. Yeah. No sé si te acuerdas, quizás en las películas de nuestros tiempos, que siempre había un señor, digamos, medio gordito y le decía a sus hijos, don't stress me out, porque se les iba a subir la presión. Sí, sí. Ya, oh, give me my Y pills. sí. Y entonces es como de que es verdad, porque él está, digamos, en esa frase, don't stress me out, no me estreses, dame mis pastillas, no me estreses porque me va a dar un ataque. O sea, algo emocional se está demostrando en lo físico. Sí. Entonces yo creo que sí, es mucha falta de educación, demasiada. Yeah. Y la razón que yo digo eso es porque, no, claro, hablando de la cultura hispana, pero aún dentro de la cultura hispana, yo aprendí, aún de niño, yo pude ver padres que tal vez estaban un poco más educados, y no se Okay. puede decir, que tal vez fueron sus papás, tenían una profesión, um, fueron educados o algo, y yo pude ver, cómo ellos trataban con sus hijos, you know, Muy diferente. muy Ya. diferente. Y yo la primera vez me acuerdo, y aún le dábamos carrilla, yo tengo unos primos que los amo mucho. I love my cousins. Y yo pude ver cómo mi tío y mi tía, porque mi tío, algo que yo admiro mucho de mi tío, es de que él se prestó a educarse solo, mucho. A él le Mm, encantaba, se me hace que todavía le encanta leer, es muy paciente, es muy diferente que los demás de mis tíos. Es muy diferente. Y aún en la manera como ellos trataron con sus hijos, yo miré que era bien diferente. ya. Yo me acuerdo me acuerdo una vez que yo le hice algo a mi primo, y estábamos jugando. Y pues le pasó algo a mi primo. I hurt him. Lo lastimé. Oh, Lo lastimé, pero estábamos jugando, ya. y no, y pues él empezó a llorar. Y pues mi tío, pues sí, entró mi tío y pues a defenderlo, número uno, pero luego también a protegerlo, como Ya. que lo protegió y luego lo apacentó. ¿Se puede? Yeah, is that the Ya. right word? He coddled him, he took care of Ya. him, y fue una de las primeras veces que yo dije, man, like, eso es raro para mí. Porque, Wow. porque That's la verdad crazy. que yo en ese tiempo, y una vez más, yo amo a mis papás, los amo todo, pero yo creo que ellos estaban funcionando de la manera que ellos sabían, y ahora yo lo entiendo. Pero la educación sí provee nos provee información de que hay Ya. diferentes formas de cómo hacer las cosas. Yo creo que brings self-awareness como un abrir de ojos Sí, y hace falta demasiado. Sí, yo creo que la sí, educación tiene mucho poder ya, y nos enseña, you know, sí, aún con nuestros comportamientos.
Y, Yeah. nos enseña, like, oh, no le voy a hablar así a mi hijo. Sí, O no porque yo esté frustrada o porque yo esté estresada, sí, voy a reaccionar de manera frustrada hacia mi hijo. sí, Aun cuando estén haciendo regueros y mami, yo tengo un hijo de 2 años, y mami, y yo esté en un momento estresante, yo, hey, o sea, yo no voy o sea, te hace como más, la educación te enseña aún los efectos que puedes causar en tus propios hijos. sí, Entonces la educación, nos educa en muchas exacto. perspectivas, en Yeah, muchas áreas, aún con yeah. nosotros mismos. Como dije, just brings como ese abrir de ojos, that self-awareness. Sí, no, no, ya, y yo pude ver eso de muy temprano. No, no entendía, ¿verdad? Nomás mirando, Ya, nomás viendo eso, yo dije, ¿sabes qué? Y aún por eso a veces, hasta hoy en día, yo digo, ¿sabes qué? Sí es algo cultural, pero yo creo que más importante que es algo cultural es algo informativo y es algo que el deseo de querer educarnos. ya, porque sabes, en la cultura americana es más normalizado la terapia o hablar de terapia o hablar Sí, de terapeutas, o sea, es más normal. sí, Pero, por ejemplo, cuando yo hablo con alguien hispano y yo digo, oye, mi terapeuta, o sea, súper normal porque para sí, mí yo recibo consejería y para mí es normal sí, sí, y es bueno y es saludable. Ellos como que, sí. ok, está, Yeah, no, deben de sí, pensar, ella está loca por tener que estar, es que es lo que piensa la gente hispana, que tú tienes que estar exacto. al punto de meterte a un manicomio para recibir, like, terapias. Exacto, sí, sí. No, y recientemente, aún ayer algo pasó, ahorita que me estaba recordando y estábamos hablando de los niños, mi hijo ayer estábamos en su entrenamiento de fútbol americano y estaba haciendo mucho frío, después ya como a 15 minutos antes de que se terminara la práctica, me metí al carro, dije, aquí lo voy a esperar, it was cold, y y miré que terminaron y, y yo estaba ahí enfrente, ahí estaba estacionado. Y miré que mi hijo le estaba diciendo algo al coach. Y entonces el coach dijo, ok, siéntate pues. So se sentó y, estaban corriendo para finalizar el Ya, entrenamiento. Estaban corriendo. So él se quedó y le dije, no, no dije nada. Y ya cuando él entró al carro, le dije, hey, ¿qué pasó? Like, ¿está todo bien? Like, you okay? Y me dijo, sí, sí, es que, y la verdad que me empecé a sentir, like, oh, what's going on? Porque su rostro y todo empezó a cambiar de mi ah, hijo. Empezó a cambiar y como que, quiso llorar. And I'm like, y en ese momento, porque yo sé que yo puedo ser un poco duro, la verdad, ya, porque la verdad sí, una cosa que sí me gusta es de que yo quiero que ellos tengan cierta disciplina. ya, Yo todavía creo que la disciplina es buena, ya, que ya. todo, que Yep, tener algo estructurado, yep, o sea, todo, si ellos van a hacer deportes, que ellos le echen ganas y ya, que ellos, sean enseñables y todo. So, y yo le dije, papá, en inglés, le dije, papá, ¿qué pasa? Like, y yo tal vez dije algo, alguien le dijo algo. Le dije, papá, like, ¿qué está pasa? bien, ¿Está bien? ya. Y me dijo, no, es que, me pongo un poco, like, emocional cuando hablo. Y ya, like, algo me entró. Y yo le dije, no, alguien no le hizo nada, no le dijo nada. Él piensa que yo le voy a regañar. In Oh, my mind, y yo le dije, so right away, yo dije, papá, like, ¿tienes miedo porque como yo voy a reaccionar, porque no corriste? Y me dijo, yeah. Y le dije, oh, man. Y eso, la verdad, like, fue un momento triste, pero ya, a la vez feliz, porque ya, yo pude, I was able to catch it. Yo pude cacharlo y ya, yo pude decirle, papá, no, like, I'm like, ¿por qué no corriste? Y me dijo, no, pues es que mi tos, no quería que ya, mi tos se empeorara. Le dije, ok, pa. Le dije, ya, hiciste una decisión que tú sentiste para tu cuerpo, pero yo ya, te estuve viendo, like, tú estuviste trabajando duro. ya, You're working hard, buddy. Tú sabes que cuando yo me pongo duro contigo, tú sabes que no es cuando estás haciendo algo bien.
Yeah. Yo me pongo duro contigo cuando yo sé tu potencial. Yeah. Le dije, mira, mijo, yo soy tu papá. Yo siempre te voy a amar. I'm going to be your number one fan. Yeah. Y yo siempre voy a querer que tú le eches ganas porque yo quiero que tú siempre saques tu potencial, you know? Pero yo no me voy a enojar porque tienes una tos. Yeah. Le dije, I know how I am sometimes, papá. You know, yo sé cómo soy. Yo sé que a veces no reacciono de la mejor manera. Yo entiendo eso, papá. Pero it's okay. Yeah, like, yeah. you know, like, and y como al minuto, you know, vamos a ir a Jamba Juice. No, you know? sí, es que nos va a pasar, like, a mí me va a pasar momentos donde yo digo, oh my God, es que obviamente fuimos enseñados de diferentes maneras y, like, no tenemos un manual para ser papás, No. pero son esos momentos en donde tú dices, ok, lo que yo pasé no voy a pasarlo a mis hijos. Sí. Y qué suave, tenemos que tener mucha gracia aún con nosotros mismos. Aún con nosotros mismos, Ya, sí. porque como papás no vamos a ser perfectos y a veces, pero yo creo que, like, teniendo esas conversaciones con los hijos y también, like, tomando, like, la responsabilidad como tú lo hiciste, like, yo sé que yo he sido así en el pasado, you know. Entonces, para mí eso es súper importante y ¿sabes qué? Eso para la trayectoria también de que tu hijo o nuestros hijos tengan problemas emocionales mentales. Sí, exacto, porque sí, como digo, o sea, porque a veces... eso, si fueses otro, eso a sus 15, 16, 20, 21 años, 25 años, se podría haber, o sea, reprimir, I finally found the There word. you go, Reprimir, no suprimir. Reprimir esas emociones se puede volver como ataques de ansiedad. Sí. You know, como a depresión. Sí. O como overworking o también niveles de estrés. O sea, todo eso tiene No, sí, o sea, como te visitan y te visitan cuando menos esperas, you know? Y por eso sí, o sea, tener la educación, tener la información y tener el lenguaje y el reconocimiento de todo lo que está sucediendo, you know, en nuestras vidas, en nuestras emociones, para poder, you know, tratar con ellas de una manera saludable, you know? Porque yo creo que eso, una vez más, regresando a eso, no, claro, es algo cultural, pero yo creo que a la misma vez no podemos. Yo creo ya estamos a una edad y ya estamos en un tiempo donde ya no podemos culpar la cultura. Exactly. You know, o sea, claro, empezamos generalizando la cultura, pero en verdad ya es una decisión propia. You know, yo creo ya estamos a una edad, especialmente muchos de nosotros que estamos aquí, que tenemos ya hay más recursos, ya hay más more awareness, ¿verdad? Hay más luz sobre esa situación, porque muchas familias hispanas, you know, no solo como mi familia, han sido víctimas, ¿verdad? De una tragedia, you know, como el suicidio, como hijos, hijas que se han tratado de lastimar ellos mismos, you know, hemos estado viendo como muchas víctimas de abuso sexual, ¿verdad? De abuso mental, verbal, cómo están saliendo, you know, muchos niños, cómo están saliendo. Hay muchos documentarios, ¿verdad? Que están saliendo de abusos, ¿verdad? Y los efectos, porque ahora, y mucha gente dice, pero ¿por qué 10, 15 años después o 20 años después te están saliendo con todo eso? Es porque, y es triste porque hay gente que piensa de esta manera, es que ya quieren dinero, o es que ya quieren, pero es que la verdad no entienden que esas emociones, ellos no sabían cómo lidiarlas, y también el trauma a veces, like, cuando el trauma a veces es muy impactante en el momento, tus memorias se pueden también reprimir. Y no te acuerdas. Entonces, por ejemplo, yo que ya he recibido terapia por años, cuando tú empiezas terapia,
se te vienen cosas a la memoria que tú nunca te habías acordado antes. Sí. Porque cuando empiezas a sacar cosas y a exponer cosas que tú tienes guardadas, se viene como más claridad Ujú. y empiezas a acordarte traumas que tú en tu vida habías acordado. Pero lo más loco es que aún el trauma no te lo acuerdas, el momento específico, pero tienes los efectos del trauma y Ándale. eso hasta que yo empecé a recibir asesoría que yo dije, oh my God, fue este momento, por eso tengo este defecto y este momento fue el que me lo causó, pero no me lo acordaba, like no me Ya, acordaba. ya. No, sí, la verdad que yo pasé por mucho de eso también en mis late twenties, ya como los late twenties, tempranos 30, cuando recién cumplí 30, también se me empezaron a venir empecé a sentir los efectos primero. Wow. Yo empecé a sentir muchos efectos de diferentes situaciones Ya. y yo creo que de la manera que se me empezaron es de que yo me encontré como siendo padre pues ya Brielle ya había nacido Brielle, nació Ezra y ahora pues ya papá de dos, Wow. y yo empecé a sentir como efectos de cómo yo lidiaba con ellos. Mm, Y eso fue lo que me empezó a traer como los efectos primero, pero yo no ya. entendía, y luego combinado con diferentes cosas, diferentes emociones que había pasado, en mi temprano 20, también pasé por un divorcio, entonces todo eso acumulado y nunca traté con eso, Nunca lo trabajaste. nunca lo trabajé, la verdad que yo dije, no, pues es Ya. algo que, no, pues, con tiempo se sana, Y yo creo que esa es la mentira más grande del mundo, sí, porque aún en la cultura americana o inglés se puede yeah, decir, decimos, oh, time heals all. time heals all. No es cierto. No, Like, si time tú no, reveals all. yeah, si tú no trabajas las Yeah. cosas, como por ejemplo, yo estaba tomando un grieving class, tomé un semestre de grieving en la universidad, un semestre del duelo. Y sí, nos estaban enseñando que si inmediatamente no hay una comunidad y una asesoría para la persona que está experimentando el duelo, Ujú. entonces mm, suena muy feo y muy negativo, pero no hay manera de salirse de ahí. Ahí Ya, se puede quedar por se pueden siempre quedar, y no sí. se queda ahí, se hunde más la Ya, persona psicológicamente, emocionalmente, mentalmente, se sí, pierde. sí, Entonces, sí, nosotros tenemos que trabajar cuando nos pasa algo trágico, ni aun trágico, o sea, puede ser lo sí, que sea, pero necesitamos como ya, ¿cómo se dice? Ese apoyo ese apoyo. ya, y es la verdad lo que me ha ayudado a mí bastante. Yo fui diagnosticada con muchas cosas, enfermedades mentales, hasta me quisieron bueno, me dieron medicina, yo nunca la tomé porque igual por el Sí, mismo estigma hispano que no, eso es ya, para locos, que tú vas a tomar eso. sí, Entonces nunca tomé la medicina, pero sí, yo fui una persona que también lidié con bastante problemas mentales, emocionales y todo fue sanado y pues sí, sanado a través de la terapia. sí, no, sí. Y cómo, una pregunta, porque yo creo que también uno de los mitos, ¿verdad? Y también de los estigmas dentro de la salud mental, yo creo que muchos, y aún yo he tenido este temor, es cómo podemos evitar caer pues en un estado de víctima. Ya, Porque yo creo que a veces muchos hay dos lados. Hay unos que realmente quieren hacer el trabajo, ujú, quieren ser mejores, quieren sanar, ya, pero luego hay unos que lo usan como una manera, como una arma, ¿verdad? Se ya, puede decir, like they use it to victimize themselves ya, y lo usan como una arma en contra de su familia. ¿Cómo ya. podemos Yo creo que por eso evitar? la ayuda profesional es muy importante. También tomé un
estoy aprendiendo también sobre el suicidio. Y lo que comentó un profesor mío fue que muchas de las personas que realmente están expresando o sintiendo los síntomas de suicidio, normalmente no lo están gritando a los cinco vientos. No están como que, No. oye, yo me quiero matar, yo me quiero suicidar, porque es algo tan shameful, es Ujú. algo que tú sientes mucha culpabilidad. Y yo también he lidiado con pensamientos de suicidio, entonces yo a nadie le quise decir, Ujú. Entonces, por eso es muy importante llevarlo a una persona profesional que pueda realmente, que esté em, inclinado profesionalmente para poder realmente ver si los síntomas de la persona son reales o son para llamar la atención. Yeah. Entonces, si alguien está lidiando con suicidio, lo que aprendí fue que los que realmente no lo están anunciando, Ujú. entonces cuando uno anuncia, por ejemplo, digamos una niña, me quiero matar o algo así, quizás puede ser, es un tema muy sensible y sugiero que busquen ayuda profesional, pero sí puede ser para llamar la atención. Yeah. Ya. Yeah. Y por eso nos podemos ser nosotros los que digamos, oh no, sí, lo está haciendo por esta razón. O si es real o no sea real los sentimientos que tenga la persona a través del suicidio, pero sí hay ciertas características que los profesionales se pueden basar y o decir, ok, Yeah. ya. También lo que podría decir sobre la victimización, am, hay personas como tú estabas hablando del abuso sexual y abuso de todas maneras. Creo que es importante para que la persona que sí ha sido víctima de eso, que entienda que sí ha sido víctima, porque si no puede la persona captar que, oh, wow, a mí me hicieron un daño, Ujú. nunca va a llevarse al, nunca va a caminar hacia la sanidad. You know Yeah. what I mean? Porque si la persona que sí fue abusada y normalmente si más, si fue un niño, una niña o pasó, no fue culpa de esa persona. Entonces, Yeah. cuando un niño pasa abuso, también se toman como que es mi culpa, me abusan por Mm. algo que yo hice. Sí. Entonces, algún punto la persona que sí fue víctima tiene que poder admitirse a sí misma o a sí mismo fui víctima y Yeah. salir de esa victimización. Ahí es la clave, Yeah, salir. Ya eso, es bueno reconocer. El primer, like, hey, reconocer que estas emociones existen, reconocer que tal vez si fui víctima de una situación, de un yeah, abuso o algo, reconocer, pero con la intención de buscar la salida, que es la sanidad, la jornada yeah, hacia la sanidad, porque yo creo que ahí es donde yo creo muchas veces there's a lot of pushback, yeah, hay mucho empuje, porque sí se ha escuchado que a veces hay personas que usan eso como una arma, yo yeah, conozco personas que, yo me acuerdo a alguien bien cerca de mí, una vez trató de usar cosas que le habían sucedido en contra de nosotros, y nosotros ni teníamos nada que ver con eso, wow, y la verdad que yo nomás lo usé como para reflejar, pero yo dije, ¿sabes qué? Esta persona no tiene realmente intención de restaurar una relación. yeah, Estas personas nomás quieren hacernos sentir culpables, yeah, Y yo creo ¿qué aconsejarías tú? Porque yo entiendo, de cierta forma yo entiendo, a veces cuando hay un descubrimiento, por ejemplo, de, ujú, wow, like, uno se viene a la realización de decir, ¿sabes qué? Wow, yo nunca pensé de la manera que ellos me hablaban o de la manera que ellos me trataban, me afectaba tanto. yeah, Y ahora uno llega a ese reconocimiento y a veces yo creo el dolor que sentimos por muchos años, a veces queremos que otros lo sientan, yeah, in a way like where it's like, wow, porque sí, like, man, sí fui víctima, yeah, sí fui, y sabes que yo no hice nada para merecer ese trato, yo no merecí nada, pero ¿qué podemos hacer para no ahora victimizar a los demás, se puede decir, yeah, o empujar la culpabilidad hacia ellos?
Yo creo que la consejería es supremamente poderosa. Sí. Primero es buscar, en mi propia experiencia, es buscar la raíz. Y a veces ciertos comportamientos que tenemos nosotros es porque hay una raíz, hay algo que nos causó ser de esa manera. Entonces, para mí sería buscar la raíz y luego trabajarlo desde ese punto. Que yo lo he tenido que hacer con varias cosas y varias áreas en mi vida. Y honestamente es enfrentarte a ti mismo. Exacto. Yo creo que la consejería es solamente para los valientes, porque en la consejería tú no vas a quejarte de los otros, tú no vas a hacerte víctima de otros, tú vas a enfrentarte a ti mismo. En la consejería tú te estás mirando a ti en un espejo. Ok, Angie, aquí estás, y te estás mirando como que, wow, y es un lugar en donde ves todos tus defectos. Y es un lugar donde tienes que sí o sí responsabilizarte por ti mismo. Y si tú no te puedes responsabilizar por ti mismo, pues nada cambia. Y cuando tú cambias, todo cambia. Bingo, ahí es muy buena respuesta. La verdad que esa fue la respuesta que yo buscaba. Porque sí, una persona que realmente quiere sanar, quiere salir adelante, quiere traer reconocimiento a la situación que ellos están pasando, exactamente, o sea, se van a enfrentar con ellos mismos. Y cuando ellos se enfrentan con ellos mismos, entonces ahí es donde a veces uno mismo puede aún reflejar y decir, ¿sabes qué? Ahora yo entiendo aún por qué yo mismo me había puesto en ciertas situaciones o cómo mis comportamientos cerraron ciertas puertas o por qué mi comportamiento puso resistencia hacia los demás, hacia mí. Y uno puede empezar a ver y sanar. Y es por eso que yo creo por eso que a veces cuando uno está en el proceso de sanar, a veces es mejor pausar. O sea, no enfrentar a las personas luego. Vamos a decir que es una situación con un papá. Vamos a decir, algo pasó con el papá, hay dolor, hay heridas allí. A veces, porque nosotros reconocemos algo, no significa automáticamente que ellos lo van a reconocer o ellos lo van a ver de la misma manera. Exactly. A veces y yo creo que ahí es donde podemos entrar a esto un poco. Ahí es donde lo bonito que yo creo todos aquí podemos relacionarnos con esto, es de que aquí es donde lo bonito, donde viene Cristo. Aquí es lo bonito donde se viene la consejería junto con la terapia y junto con tu fe. Ahí es donde puede entrar, porque ahí es donde ahora, ok, Dios, tú me estás ayudando a sanar estas áreas gracias a la ayuda de esta consejería, de estas terapias. Y hay reconocimiento. Ahora, Espíritu Santo, yo estoy invitando a que tú me aconsejes, me sanes y que también traigas reconocimiento a mi propia vida en las áreas que yo tengo que cambiar. Y Dios, yo pido por ellos. Ahí es donde uno puede empezar a orar por esas personas. Sí, y estaba esperando que metieras lo cristocéntrico a esta conversación porque es supremamente importante. Yo he recibido terapia convencional, normal, o sea, la que te recomienda el doctor. Sí. Pero mi vida no cambió hasta que recibí consejería cristiana. Sí. O sea, la terapia convencional solamente me ayudó quizás a reconocer algunas cosas, quizás a darme como maneras de lidiar como coping mechanisms, pero nunca sanó. O sea, seguía deprimida, seguía con ansiedad, con ataques de ansiedad, con episodios de depresiones graves. Y solamente te dan coping mechanisms en la terapia convencional o podemos decir secular.
Y no fue hasta que yo recibí consejería cristiana, asesoría cristiana, donde mi vida completamente cambió. Es porque es muy importante, porque como cristianos y aún como creyentes, porque muchos hispanos son creyentes, ellos creen en Dios. Tienen fe. ¿Qué hispano no cree en Dios? O sea, o no cree que Dios existe. Es muy engranado en la cultura. Muy engranado en la cultura. Entonces, es recibir al Espíritu Santo, como dice en la palabra, que el Espíritu Santo es our greatest counselor. Sí. Es nuestro mejor consejero, nuestro mejor consolador. Entonces, es invitando al Espíritu Santo como copartícipe en tu jornada de sanación, y como copartícipe de la persona que también es cristiana, es equipada espiritualmente, pero también es equipada en sus criterios. En su profesión. Yes, exactly. Entonces, poniendo las dos cosas que yo ahorita estoy aprendiendo sobre la psicología y la teología y cómo son copartícipes, y es algo realmente que yo creo que quien sea la persona, no importa lo que hayas pasado, los dolores, los abusos, los traumas, los trastornos que tú tengas, si tú tomas y recibes esta asesoría y te metes con todo, vas a salir una persona funcional, sanada, y vas a poder vivir una vida súper bien. Sí, porque la meta no es aislarse. No. Yo creo que muchas veces, muchas terapias convencionales, como dices, nos enseñan cómo parchar, se puede decir. Es como tapar un poco, como una curita ahí que uno se pone, pero realmente no, a veces no sana o nos da el lenguaje adecuado, tal vez el reconocimiento, pero no, claro, la sanidad, yo creo, Dios siempre, invitando a Dios siempre en el centro del proceso, realmente va a ser la clave para que uno pueda vivir no una vida aislada de los problemas, pero poder vivir una vida dentro, aún en medio de los problemas, aún en medio de nuestras familias, pero como dice la Biblia, poder ser la sal y la luz, ¿verdad? En esos medios, porque yo creo que esa es la meta, aún por eso me encanta la escritura como la que Jesús dijo, venid a mí, venid a mí todos los que están cargados y cansados, dejen su yugo, tomen mi yugo que es ligero, es liviano, y yo les daré descanso. Es el poder de Dios que te va a sanar. Sí. Pero necesitamos tácticas, prácticas como en lo físico, como en nuestra vida cotidiana. Just our everyday life. Necesitamos como esas, y también tenemos que nosotros somos la creación de Dios. Dios creó nuestras emociones, Dios creó nuestro psyche, Dios creó todo. Entonces es entender que se necesitan las dos cosas. Sí. Se necesita el profesionalismo, por decir, en casos también muy extremos. Y es que se necesita Dios. Es el poder de Dios que te va a sanar, y Dios está usando a esa persona. Como mi consejera, yo sé que es una persona usada, llamada, es como un ángel de Dios. Sí. Dios la llamó a ella, Dios la está usando, y ella misma está llena de la palabra de Dios, y sus propias creencias también ayudan a mí, me ayudan a mí a sanar. Y por eso es lo tan bonito, buscar y encontrar eso. La verdad es una bendición realmente, porque tener a alguien o una también nosotros vamos a consejería cristiana, y nos encanta, a veces oran con nosotros antes de la sesión. Always. O después de la sesión, usan ejemplos bíblicos prácticos que uno puede poner en práctica, y porque siempre el deseo siempre es de querer, porque a veces que en el cristianismo hay muchas personas que a veces son salvadas, que aceptan a Cristo, y yo creo con todo mi corazón que ellos aman, y ellos quieren cambiar, y ellos quieren sanar. Y a veces hay personas, yo he visto mucho en mi caminar con Dios, yo he visto mi vida personal, pero también otras vidas con las cuales hemos trabajado, hombres, mujeres que hemos visto, que yo sé que tienen un deseo auténtico de seguir a Dios y de servir a Dios,
pero a veces se encuentran con luchas Yeah. emocionales, a veces se encuentran con luchas espirituales que por lo que están pasando emocionalmente, Yeah, yeah. por lo que están pasando mentalmente, es difícil ellos apegarse espiritualmente, y tristemente es algo que aún dentro de la iglesia, estamos hablando un Ujú. poco de esto hace rato, antes de comenzar, a veces el estigma, claro, es algo en la cultura hispana, pero a veces también el estigma es dentro de las iglesias hispanas. Y Yeah. porque quiero ser más específico, dentro de Yeah. las iglesias hispanas, es un estigma a veces que, aún la historia que estabas hablando acerca de alguien que tú conoces, ¿verdad? Que, Ya, era una amiga que me dijo que, porque yo le había comentado que yo estoy estudiando psicología y me dijo, oh, yo también quería estudiar psicología, pero mi pastor dijo que no es de Dios. Y yo me quedé como, no sé por ¿what? qué. Ya, yo no, y la Ya, verdad que yo no sé, y yo he hablado eso mucho, a veces conversamos mucho como con tu hermano, con John, hemos conversado mucho de eso, y yo dijo, y yo pienso que a veces sí es algo cultural, y la diferencia es de que ahora pues somos cristianos, y ahora estamos dentro de iglesias ya, cristianas hispanas, ya, pero yo creo que a veces nos fascinamos tanto. Yo creo que hay un fascinamiento, y voy a tratar de tener cuidado cómo digo esto, pero hay un fascinamiento con lo sobrenatural. Hay algo, en las iglesias en hispanas. las iglesias hispanas, hay algo fascinante cuando tú puedes, mirar a alguien y decir, depresión, En fuera, el nombre en de el nombre. Jesús. Y, y, Ya, y luego cuando no funciona, cuando funciona, somos buenos para decir, yeah, es ya, porque esta iglesia está llena del poder de Dios. ya. Pero cuando no funciona, no, hermano, hermana, es que usted no tiene fe. Ay, Dios santo. Oh, eso Sí, eso la verdad me molesta tanto, sí, 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 claro. porque Dios no está limitado a cómo tú haces tu servicio. Ya, Perdóneme, pastor, pastora. Dios no se mueve de acuerdo a tu denominación, ya, Él no se mueve de acuerdo a tu iglesia, Él no se mueve de acuerdo a cuántas canciones de alabanzas tú tienes, Él no se mueve de acuerdo a cuánto tiempo tú predicas, Dios se mueve de acuerdo a como Él le da la gana. ya. Y sabes, yo fui una de esas personas que sufrí mucho tiempo en la iglesia porque se puede decir que yo nací en cuna cristiana, pero ¿cómo es capaz cómo puede ser que yo Yeah, naciendo en una cuna cristiana a mis veintitantos de edad estaba teniendo pensamientos de matarme? O sea, yeah, mi nivel de lo que es la realidad estaba tan distorsionada. sí, Y entonces yo iba al altar, porque es todo lo que yo sabía. Vaya yeah, que oren por usted porque son espíritus, son demonios y yo sé que es un poco controversial, pero no todo es un espíritu, no todo es un no, demonio. Y yo siendo nacida en una cristiandad, ¿cómo se puede decir? sí, Se puede decir que ya se rompió todo lo espiritual, como los generational curses y todo eso, pero no significa que yo no tuve traumas. no, Entonces, mucha gente quiere trabajar lo emocional o lo psicológico con una reaprendición de no sé qué. yeah. Y no, son cosas que tienen que ser trabajadas. Exacto, es Ya, como todo, es como como un niño, si un ejemplo, un niño de 12, 13 años se salva, acepta a Cristo, y uno puede orar por él, y automáticamente ese niño ahora va a ser hombre, va a ser maduro. No, no, es un proceso. Ese joven adolescente ahora, qué bueno, recibió a Cristo, ahora es cristiano, pero su trabajo ahora está comenzando. Él ya, tiene que aún madurar, él tiene que crecer, él se va a enfrentar con diferentes deseos de su vida, ya, diferentes sueños, diferentes etapas. Entonces, él va a tener que aprender cómo navegar todo eso. Igual, un adulto cuando entra, claro, recibe a Cristo y ya. es una Es bonita el experiencia. principio. Pero a veces
todo ser humano es diferente. Hay Yeah. personas que van a entrar man, Dios va a tocar sus vidas. Como una cosa yo puedo decir, man, que cuando yo vine a Cristo, man, Dios rompió la adicción a Instante. cristal. Oh, I was wow. addicted to crystal meth. Yo fui adicto al cristal por muchos años. Y la verdad que yo puedo decir que, man, él fue algo instantáneo. El deseo, todo eso se me salió. Right. Entonces, pero ahora, de 5, 10 años después, ahora me estoy enfrentando con otras situaciones Otras de mi cosas. vida, Yeah. emocionales, diferentes cosas. Exactamente. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿el poder de Dios no fue real? No, claro. Obviamente que sí, ya. Pero es que Dios nos lleva a través de un proceso y podemos ver bíblicamente diferentes hombres y mujeres en la Biblia que aún siendo, como mi historia favorita de la Biblia es la historia de Elías. La historia de Elías, no sé si la has leído. La historia de Elías. Él tenía depresión. Él tuvo depresión y siendo un gran hombre de Dios. Yeah. Eso no fue antes de que él viniera a Dios y fuera usado por Dios. No, él Era fue usado grandemente. Él oró Yeah. y fuego descendió y consumió los sacrificios. Él mató a falsos profetas de Baal. Él pudo ver lluvia venir cuando no había lluvia. Yeah. Él pudo ver grandes realizaciones, actos de Dios. Y de repente con una palabra que le entró temor, él fue y se escondió en un desierto solo, queriendo. Él dijo, Dios, ya llévame. Yeah. Yo no soy digno de mis antepasados. Llévame, take me. Yeah. ¿Cómo un hombre que fue tan usado grandemente por Dios pudo pasar por eso? ¿Y cómo es de que, por qué nosotros tenemos esta ideología? Y como te digo, pasa mucho en las iglesias hispanas. Y yo creo que es porque hay una fascinación con lo emocional. Yeah. Hay una fascinación. Yo digo esto siempre. A veces muchas iglesias cristianas critican a las iglesias católicas. Y yo le digo, pues, ¿cuál es la diferencia? Ellos tal vez idolizan, tal vez tienen sus ídolos, tienen sus ídolos, tienen sus estatuas y todo eso. Pero ¿sabes qué? Muchas de las iglesias hispanas también las tienen. Ya, Y en dicen, el ministerio. ¿Cómo? Idolatran el ministerio. Porque tu ídolo es lo emocionante. Si no lloramos en la alabanza, no fue un servicio poderoso. Si no gritaste en tu predicación, no fuiste efectivo. Si no escupiste en la cara de alguien, entonces no. Si no se cayó, no es el Espíritu Santo. No fue el Espíritu Santo. Si no hablan en lenguas, no están bautizados con el Espíritu. Come on. Mira, todo eso y lo podemos defender bíblicamente. Y una vez más, no es para... Yo sé que a algunos les va, tal vez, it's going to rub them the wrong way, pero no es para ofender, es para realmente abrir de que tú vas a tener jóvenes, mujeres, hombres que están batallando dentro de tus iglesias, que quieren quitarse las vidas, que quieren terminar sus matrimonios porque no saben cómo ser esposos, no saben cómo ser padres, están batallando con drogas, con alcohol, con la soledad, con depresión, con ansiedad, no saben descansar y todo eso, y todo lo que tú quieres ofrecerles es un domingo orar por ellos. No. Tenemos que abrir la realidad de que son problemas emocionales, son tramas que están pasando nuestra gente y necesitan ayuda. Y algo bien interesante que me gustó, el otro día yo escuché y fue alguien dijo que cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y sanar, y él dijo eso 2 veces, lo dijo eso a sus discípulos. Y la primera vez que él dijo ir por todo el mundo y sanar, la palabra que estaba usando es una palabra griega donde nosotros usamos terapia. Ahí es donde therapy comes from. Terapia sale de esa palabra griega. En otras palabras, nosotros somos hechos, criados ahora como creyentes de Cristo para caminar junto con personas en su jornada de sanidad. Porque a veces no va a ser instantánea. Y para mí eso era... Yo pensaba que yo era la peor cristiana del mundo, entre paréntesis, porque yo estaba en la iglesia y yo buscaba ayuda. O sea, yo era de las que iba al altar. I'm depressed.
no puedo dejar de tomar, no, o sea, necesito ayuda, tengo ansiedad, a mí me daban ataques de ansiedad, tenía problemas de salud, Yeah. o sea, demasiados problemas de salud a mis 20 y algo de edad, estaba tomando bastante medicina y, y yo era de esas y yo, I need help. O sea, yo buscaba en la iglesia, like, recursos y solamente era, es que, ok, vamos a orar por ti. Ok, vamos a leer la Biblia. Ok, vamos, o sea, todo. Yo creo que lo peor que puedes hacerle a esa persona entre a la iglesia cuando esté en ese estado mental, emocional, digamos, un estado extremadamente Ujú. mal, es decirle, es que tienes que leer más, es que Yeah. tienes que creer más, es que tienes que ayunar más. O sea, los Como que hay estás, algo quebrado dentro de ellos que no los está dejando. o sea, como que you're missing the mark. Yeah. Como que, oh, es que no estás haciendo Yeah. lo suficiente para que tú seas normal, Yeah. you know? Y eso nos lleva más hacia la religión, Yeah. you know? Y no a una relación verdadera con Dios. Y no Yeah. fue hasta que es lo más loco, pero un año después de recibir, hice un programa de un año, consejería cristiana, y fue después, como un año después, donde literalmente los síntomas del cuerpo, porque los médicos miraban mi cuerpo y decían, uy, tú tienes 25 años, pero tu cuerpo parece de una señora de 80 años. Mm. Y entonces yo tenía problemas de depresión, no podía dejar de tomar. O sea, yo decía, no voy a tomar. Y no era de las que yo tomaba todos los días, pero los fines de semana, como dicen, te picas, you know? Yeah. Es viernes y el cuerpo lo sabe, like, you know? Y entonces los viernes llegaba y yo es como que tengo que ir a tomarme una michelada, tengo que ir a buscar a mis amigos, vamos a irnos de farra. Tenía que. Y después de tomar el programa, o sea, literalmente todos los síntomas que yo sentía poco a poco se iban bajando. Ya no tenía depresión, ya no me daban ataques de ansiedad, ya no tenía pensamientos de suicidio y ya hoy tengo 3 años sin tomar. Yeah. Entonces, para mí, y la Good gente, job. y la gente Yeah. piensa, oh, Angie no toma porque es religiosa, o Angie no toma porque es muy extrema. No, yo no tomo porque Dios me sacó de allí. Yeah, es que fue un Yeah. problema y es porque, y tal vez no todos sufren de la misma cosa, Todos sufrimos de cosas pero diferentes. todos de Yeah. diferentes cosas. Entonces, por eso yo creo tanto en tener primero algo cristocéntrico, Es lo tener más una vida importante. centrada en Dios. ¿Por qué? Porque entrando en esa relación personal con Dios, ahí es donde Dios a veces va a empezar. Y yo creo esto también. Yo creo que para muchos que están escuchando, tal vez en este momento ellos estén pasando por situaciones donde no saben qué están pasando por ellos, por qué se están sintiendo de la manera que se están sintiendo. Escuchen, tal vez Dios está revelando esas cosas con un propósito para tú dirigirte hacia esas cosas. Porque I believe that. Yo creo que a veces Dios nos lleva por una jornada como Elías. Yo creo que Elías tuvo que pasar por lo que él pasó. No que Dios lo causó, pero él tuvo que pasar porque ya después él pudo descansar. Dios pudo proveer las necesidades. Él pudo sanarse. Y ya después de eso fue cuando después fue cuando él encontró a Eliseo. Yeah. Y luego Eliseo, fue su discípulo. Y Eliseo fue aún más grande que Elías. Yeah. ¿Por qué? Él, dice la Biblia que él recibió la doble porción. Entonces yo creo que a veces pasamos por cosas porque al otro lado Dios ve la sanidad y Dios ve lo mejor que va a salir de allí. Yeah. Porque nosotros no podemos ministrar a otras personas de un lugar quebrado. Y es lo que pasa un poco en las iglesias. Es que si no estamos recibiendo consejería y no estamos trabajando nuestros defectos de caracteres y aún podemos ser cristianos y aún ser disfuncionales. Podemos ser creyentes y aún ser disfuncionales. That was me. Entonces, ese fui yo por muchos. Y vienen personas nuevas hacia ti y por eso hay también ¿cómo se llama? Church hurt. Sí. Because aún somos personas que no hemos trabajado nuestros duelos, nuestros defectos y estamos ayudando a otras personas, o sea, no estamos equipadas para hacerlo. No. Entonces, por eso es que también mucha gente se va de la iglesia
Y yo le recomiendo a todo líder que reciba consejería. Yeah. Go expose yourself. Yeah. No, la verdad que sí. La verdad Go tell on yourself. Gracias por tocar eso, porque sí, yo creo, y yo creo que con eso podemos cerrar, ¿verdad? Yeah. Yeah, because I know you have something to do, right? So yo creo que con eso podemos cerrar, pero sí, man, líderes, pastores, con todo amor y con todo respeto, pero yo creo que sí, es algo que, porque especialmente en las iglesias hispanas, algo que yo veo mucho, y una vez más lo digo con todo amor y con todo respeto, pero más en las iglesias hispanas, en las iglesias americanas también se ve mucho, pero más en las hispanas, donde aún los pastores principales, you know, like, aún los pastores principales pasan por muchas cosas y a veces ellos no tienen nadie con quien hablar, you know, a veces ellos no tienen nadie con quien ir y yo digo esto más como para las esposas de pastores. Hay muchas esposas de pastores, yo creo que en las iglesias hispanas que, you know, ellos los dos pasan por mucha crítica. A veces pasan por muchas cosas dentro de sus congregaciones que a veces ellos tienen que fingir como que son superhéroes. Y reprimir todo. Y tristemente a veces por eso, you know, a veces caen en amargura, a veces caen y están ministrando aún teniendo todas esas emociones. Tal vez Dios está diciéndote, hey, toma esta etapa para descansar. Toma esta etapa para, como Elías, ve, descansa. Ve, suelta todo lo que tú estás sintiendo dentro de tu vida. Habla con alguien, ve, toma consejería, ve, toma terapia para que después tú puedas regresar. Porque hay Eliseos, hay personas que te están esperando, hay ovejas que te están esperando, hay una congregación que necesita de tu amor, que necesita de tu luz, que necesita de tu sal. Y no vamos a poder proveer eso si estamos, porque yo sé lo que es ser un cristiano dysfunctional. Yo sé lo que es, man. Yo creo que todos. Bueno, yo también, sí, definitivamente. Yo creo que una escritura, y aquí si quieres podemos terminar, una escritura que a mí me ayudó bastante en abrirme, en no esconderme o no reprimir mis emociones, fue una escritura que trabajamos mucho en el programa de consejería que yo recibí, y era en Santiago, y es la que dice, confess your sins to one another. Confesar tus pecados uno al otro, algo así. Y nosotros vemos pecado como una palabra como que, ay, estoy matando. No es como confesar, ay, fui y maté a alguien, o no, es como confesar como que yo me siento así. Yo me estoy sintiendo así, o es confesar como que a mí me pasó esto. You know, y es como darte un plataforma. Eso me dio a mí como una libertad, porque dije, oh, Dios quiere que yo confiese todo lo que yo siento y todo lo que tengo escondido y todos los traumas que he guardado. Dios quiere que yo los saque a la luz, y es bíblico. Entonces yo dije, esto es ser obediente a Dios. Entonces el confesar todo me llevó totalmente a una libertad total. Y ¿sabes qué? Todos decimos esto, siempre hay bendición al otro lado de obediencia. Y la verdad que sí, cuando somos obedientes a su palabra, nunca vamos a poder ver realmente lo que Dios quiere hacer cuando no somos obedientes a su palabra. So, man, bonito tiempo, la verdad que muy, muy buena información. Y la verdad que yo quiero terminar con esto. I want to finish with this. Yo he podido ver diferentes etapas de tu vida, Angie. Like, I don't know if you know this or not, like directly or not, pero yo he podido ver diferentes etapas. La primera etapa que yo he podido ver en tu vida fue como en el 2015-16, cuando estabas pasando por lo que estabas pasando con tu en tu matrimonio. Y la verdad que yo miré la tristeza. Oh, so sad. Mi esposa sabe esto. Yo soy bien observante. I'm very observing. I don't know if it's a gift, I don't know if it's pero yo pude ver cuando estabas ahí con tus papás ese día, cuando ellos fueron a hacer sus taxes, y yo pude ver la tristeza. I could feel the sadness. I really could. Y luego la otra etapa que yo pude ver en tu vida fue cuando you were already pregnant with Camilo. I think, remember when she came to the baby shower? Or what was it, a birthday party? Viniste con tu mamá y John, y ya estabas embarazada. And I was like,
yo pude ver en la esquina, like, I didn't know you were pregnant. Yeah. Pero yo dije, something is wrong with Angie. Yeah. Like, in my mind, like, algo. Y ya luego ella dijo, like, oh, Angie's pregnant, she's pregnant. I'm like, no wonder. She was just kind of, like, looking. Estabas como esquineada y nomás viendo los niños. Yeah. And I was like como... And then, but there was still a sadness. Yeah, oh yeah. So yo empecé el programa cuando estaba embarazada. Okay, yo hice el programa de consejería embarazada. Yeah. It was so hard because cuando estás embarazada tienes tantas emociones y tantos cambios hormonales y pues supremamente difícil, pero dije, no, yo me arreglo sí o sí porque cuando salga Camilito, like, yo no quiero que él cargue con nada de lo que yo tengo y yo sabía que yo estaba mal. Ya, yo sabía, pues me sentía mal. Pero cuando me viste en el 2015, la verdad, yo ni me acuerdo de eso, pero porque you were so zoned out. Yo estaba totalmente traumada. Like, tú me mirabas y es como que, okay, this girl's crazy. No, like, no she's estabas, lost her mind. No estabas, like, estabas ahí, but I wouldn't see that. Yo no miré eso. Yo no miré que estabas fuera de tu zona, pero más que nada yo vi la tristeza, you know, y el dolor y por eso dije, like, I want, like, como mi gorra dice, give me my flowers while I'm alive, you know, so quiero darte tus flores mientras estás aquí, decirte, sabes que, like, es bien impresionante y por eso este tema es tan bonita que pudimos tocarla contigo porque tú eres un testamento de alguien que de todos lados que has visto tristeza, han pasado cosas en tu vida, pero has podido superar con la ayuda de Dios, pero a la misma vez con la ayuda de terapia, consejería. Y ahora te vemos, la verdad, estamos bien orgullosas de ti, yo y mi esposa, de lo que estás haciendo en el gym y todo, el contenido y todo. You're a ray of sunshine to our lives. You're a blessing to us. We thank you. So, muchas gracias por estar aquí en Offbeat Podcast. ¿No va a ser la última? No. Gracias a ustedes por siempre recibirme. So, muchísimas gracias a todos. Ojalá que este episodio, ojalá que les haya ayudado. Y pastores, líderes, no estén enojados conmigo. Hispanos. Toda mi gente hispana, México, Colombia, todos, saludos a todos. Muy bonito. Amo a mi gente, amo mi comida. Los amo a todos. Vamos a estar trayendo más episodios, primero Dios. Esto fue Offbeat Podcast en español. Vámonos.